«Papá, no dejes que me alejen de mi mamá María». El grito desgarrador de Ricky, ahogado en lágrimas y en el abrazo desesperado de María, retumbó en la opulenta cocina de los del Valle como un trueno inesperado. Ricardo, recién llegado con el regalo en sus manos, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de incredulidad y dolor. La visión de su hijo, un niño que siempre había creído huérfano de madre, aferrándose a su empleada con tanta vehemencia, era un golpe devastador para su mundo perfectamente ordenado, un presagio de que nada volvería a ser igual en la imponente mansión, epicentro de su poder. El costoso coche de juguete que Ricardo había comprado con esmero, ahora yacía olvidado en el pulcro suelo de mármol, su brillante envoltorio rasgado revelando una rueda rota, un reflejo cruel de la fractura que acababa de abrirse en la vida de todos. El silencio, antes solo roto por los murmullos de los sirvientes, se había vuelto denso, cargado de una verdad inconfesable que flotaba en el aire. María, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, sentía cómo su valiente fachada se desmoronaba. Sus brazos rodeaban a Ricky con una fuerza instintiva, como si pudiera protegerlo de la cruel realidad que estaba a punto de desvelarse. Ricardo observó la escena, su mente analítica intentando procesar el caos emocional que tenía frente a él. «Mamá María». Esa frase, dicha con tal urgencia por su hijo, lo taladraba. ¿Cómo era posible? La mujer que él conocía como la empleada del hogar, la joven humilde y reservada que cuidaba de su hijo con una dedicación admirable, era ahora acusada de un vínculo que su mente se negaba a aceptar. Sus ojos, acostumbrados a la fría lógica de los negocios, se posaron en María, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera la angustiosa súplica de Ricky. María sintió la mirada de Ricardo, pesada y llena de preguntas sin voz, como si la atravesara. El miedo, ese compañero constante que la había oprimido durante años, se apoderó de ella, secándole la boca y paralizando cada músculo de su cuerpo. Sabía que este momento llegaría, que la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta para escapar. Pero no estaba preparada para la magnitud del desastre, para el colapso de las mentiras que, por la seguridad de Ricky, había permitido que se tejieran a su alrededor. El lujo ostentoso de la cocina, con sus electrodomésticos de última generación y sus superficies pulcras, se convirtió de pronto en una prisión de cristal, donde su secreto había sido expuesto sin piedad. Ricky, ajeno a la compleja red de engaños que lo rodeaba, solo sentía el dolor de la posible separación. Su pequeño cuerpo temblaba contra el de María, sus lágrimas empapando el modesto uniforme de la joven. «No quiero que se vaya, papá. No quiero que se vaya de aquí», repitió, su voz quebrada resonando en el silencio. Su inocencia era un cuchillo afilado que cortaba la armadura de Ricardo, un recordatorio de que, más allá de la mansión y el poder, existía un corazón vulnerable que clamaba por una verdad que se le había negado. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional de esa escena era desgarrador para cualquier testigo, una dolorosa lección de que el amor no se compra ni se oculta con fortunas. Ricardo, aún en shock, encontró por fin su voz, ronca y cargada de una autoridad inquebrantable. «María, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que mi hijo está diciendo? Explícame ahora mismo», demandó, su mirada fija en ella, sin permitirse pestañear. Pero María no pudo responder de inmediato. Las amenazas de doña Elena, la matriarca implacable de los del Valle, retumbaban en su cabeza, cada palabra como un puñal clavado en su determinación. La idea de lo que su silencio le había costado, y lo que su voz desataría, la dejaba sin aliento, atrapada entre la espada y la pared, en la más cruel de las encrucijadas. La figura poderosa de Ricardo del Valle, el magnate acostumbrado a que su palabra fuera ley, se alzaba imponente, su paciencia agotándose con cada segundo de silencio. «María, estoy esperando una respuesta. ¿Por qué mi hijo te llama mamá?», insistió, dando un paso hacia ella, su voz un eco de la impaciencia y la exigencia. El pánico se apoderó de María. Sabía que el momento había llegado. Su mirada se encontró con la de Ricky, suplicante y llena de miedo, y en ese instante, todas las amenazas, todos los pactos de silencio,
se desvanecieron ante el amor maternal más puro e incondicional. Con un nudo en la garganta y lágrimas que finalmente se desbordaron, María apretó a Ricky con más fuerza y levantó la vista hacia Ricardo, su voz apenas un susurro que se rompió en el aire, pero cargado de la verdad que tanto tiempo había guardado. Porque lo soy, Ricardo. Yo soy la verdadera madre de Ricky, confesó, con el alma desgarrada. La frase impactó en el aire como una explosión silente, destrozando la realidad que Ricardo había construido. Era una verdad que nadie en la mansión se atrevía a pronunciar en voz alta, una confesión que tenía el poder de cambiarlo todo para siempre. ¿Cómo podría ser eso posible después de tantos años de mentiras? Ricardo retrocedió un paso, como si la confesión de María lo hubiera golpeado físicamente. No, eso es imposible. La madre de Ricky nos abandonó hace años. Huyó sin dejar rastro, replicó, con la voz ahogada en incredulidad y un dolor punzante que comenzaba a apoderarse de él. Su mente se negaba a aceptar una verdad tan brutal, una que cuestionaba no solo la historia de su hijo, sino la de toda su familia. La humilde empleada frente a él, ¿cómo podía ser la mujer que había engendrado al pequeño Ricky, a quien él tanto adoraba? Las piezas de un rompecabezas oscuro comenzaban a moverse, revelando una conspiración que se había gestado bajo sus propias narices. María entre sollozos negó con la cabeza, el dolor reflejado en sus ojos suplicantes. No es verdad, Ricardo. A mí me obligaron a guardar silencio, me amenazaron con quitarme a mi hijo para siempre si hablaba, reveló, el peso de años de sufrimiento saliendo a la luz en cada palabra. La figura del villano institucional, encarna, da en doña Elena, y su temible influencia, se materializó en ese momento. Una sombra oscura, que había manipulado sus vidas desde las profundidades del poder familiar. La dignidad con la que María pronunciaba esas palabras, a pesar de su vulnerabilidad, era conmovedora, un testimonio de su inquebrantable espíritu maternal frente a la adversidad más cruel. La revelación de María era un huracán que arrasaba con todas las certezas de Ricardo. La mujer que él creía una empleada dedicada, era en realidad la madre biológica de su hijo. La historia que su propia familia le había contado sobre el abandono de la madre de Ricky, ahora se revelaba como una mentira orquestada. ¿Quién te amenazó, María? ¿Quién te obligó a callar?, preguntó Ricardo, su voz teñida de una rabia creciente, no contra María, sino contra la farsa que lo había cegado durante tanto tiempo. La imponente mansión, con sus muros de mármol y sus jardines impecables, guardaba secretos que eran más oscuros que sus rincones más recónditos. María dudó, la mirada de Ricky clavada en ella, temiendo las consecuencias de nombrar a su opresora. Pero el momento de la verdad, no podía esperar más. La vida de su hijo y su propia dignidad dependían de ello. Fue su madre, doña Elena, y los abogados de la familia. Ellos orquestaron todo para separarnos, Ricardo, para que usted creyera que yo lo había abandonado. Confesó María, su voz temblaba, pero no de miedo, sino de la liberación de años de silencio. El aire de la cocina se hizo irrespirable, cargado con la magnitud de la traición y la manipulación que había reinado en los del valle. Ricardo sintió una mezcla de incredulidad y furia que le hervía la sangre. Su propia madre, la respetable matriarca de la familia del Valle, ¿capaz de tal engaño? Era una acusación monstruosa, pero la desesperación de María y el dolor de Ricky le daban una credibilidad aterradora. Observó a su hijo, con los ojos hinchados y el rostro marcado por las lágrimas, un niño que había sido robado de su verdadera madre, mientras ella vivía bajo el mismo techo, obligada al silencio. El lujo que los rodeaba se convirtió en un símbolo hueco, un adorno vacío para la amarga verdad que recién emergía, una dolorosa ironía que contrastaba con la dignidad de María. «¿Y Ricky, cómo es que él sabe que eres su madre?», preguntó Ricardo, buscando entender los cabos sueltos de esta compleja trama. La pregunta era un eco de su propia confusión, de la manipulación que había sido tan profunda, que había alterado la verdad fundamental de la paternidad. Ricky, limpiándose las lágrimas con sus pequeñas manos, miró a su padre. «Mamá María me lo contó. No quería que me alejaran de ella para siempre», dijo el niño con una voz entrecortada, una confirmación dolorosa de que la verdad,
ya había encontrado su camino hacia el corazón del más vulnerable. Su inocencia había sido la chispa que encendió la hoguera de la verdad, un acto de valor infantil que lo cambió todo. María asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía seguir viéndolo sufrir, Ricardo. Él merecía saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que lo alejaran definitivamente de mí, explicó, su voz llena de un amor inmenso y un coraje insospechado. La imagen de una madre luchando por su hijo, incluso bajo las más crueles amenazas, resonó en Ricardo. La confesión de María no solo revelaba una verdad oculta, sino que también desnudaba el alma de una mujer que había sacrificado todo por su hijo, viviendo en las sombras de una casa que era suya por derecho de maternidad, pero que le negaba ese rol. El peso de años de engaño y mentiras cayó sobre Ricardo como una avalancha, aplastando su percepción de la realidad. Había sido engañado por su propia familia, privado de la verdad sobre la madre de su hijo, mientras la tenía viviendo bajo su techo, en un cruel acto de dominación y control. La imagen de la respetada doña Elena se transformó en su mente, revelando una faceta oscura y despiadada que él jamás había imaginado. ¿Hasta dónde era capaz de llegar su madre para mantener las apariencias, para controlar el destino de sus seres queridos? Este no era el final, era apenas el comienzo de un conflicto devastador. El silencio volvió a caer sobre la cocina, esta vez más profundo, más cargado de revelaciones. La majestuosidad de la mansión del Valle, antes un símbolo de poder y estabilidad, ahora se sentía como una fortaleza construida sobre arena, amenazando con derrumbarse. Ricardo, con Ricky en sus brazos y María a su lado, sintió el peso de una verdad que prometía transformar su vida por completo. La mentira había sido revelada, pero las consecuencias de esa confesión apenas comenzaban a vislumbrarse. ¿Podría Ricardo confiar en las palabras de María, o la influencia de su madre sería demasiado fuerte para ser desafiada? El corazón de Ricardo latía con una nueva urgencia. La imagen de María, la empleada, la mujer que había servido en su casa con dignidad y silencio, ahora era la madre de su hijo, una víctima de una manipulación cruel. Su mente de empresario, acostumbrada a la estrategia, empezaba a trazar un plan. Había sido un peón en un juego de engaños, pero la verdad de Ricky y María le abr, y con acento agudo a los ojos a una injusticia que no podía ignorar. Este era el primer paso de un camino incierto, donde el amor y la justicia se enfrentarían al poder y la mentira. ¿Qué batallas tendrían que librar para desenmascarar por completo la cruel farsa que los había separado? ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La verdad finalmente desvelada en la intimidad de esa cocina, marcaría un antes y un después en la vida de los del Valle y de María. Ricardo, con una nueva resolución en sus ojos, sabía que no podía permitir que la verdad de su hijo fuera silenciada nuevamente. María, por su parte, aunque liberada de su secreto, sentía el temor de la represalia. La sombra de doña Elena ya se cernía sobre ellos, preparando su próximo movimiento. Una batalla que estaba lejos de terminar. ¿Podría la frágil verdad sobrevivir al ataque de la poderosa matriarca de los del Valle? Ricardo, con la furia bullendo bajo su piel, buscó a su madre en cuanto las palabras de María se asentaron en su mente, la certeza de un engaño lacerante. La encontró en el opulento estudio de la mansión, rodeada de libros antiguos, y de un silencio que, ahora, le parecía cómplice de la farsa. Madre, necesito saber la verdad. María acaba de decirme algo que, si es cierto, no solo me ha herido profundamente, sino que ha destruido la imagen que tenía de usted, y de nuestra familia, espetó Ricardo, su voz grave, teñida de una autoridad que rara vez usaba con ella, una confrontación largamente esperada que cambiaría todo. La matriarca, sin perder la calma que la caracterizaba, dejó una pila de papeles sobre su escritorio de caoba pulida. Querido Ricardo, no seas ingenuo. Esa mujer no es más que una empleada resentida, una muchacha ambiciosa que busca escalar socialmente a nuestra costa y usurpar lo que no le pertenece. ¿De verdad vas a creer sus fábulas y calumnias antes que a tu propia sangre, a tu madre que siempre te ha protegido? Replicó doña Elena, su voz suave pero con un filo
acerado que intentaba cortarle las alas a la razón de su hijo. Su mirada de acero sembrando la duda. Ella jura que usted la amenazó, que la obligó a callar, que orquestó todo para separarla de Ricky, para que él creciera creyendo una mentira, insistió Ricardo, la incredulidad luchando con un dolor punzante en su pecho. Las palabras de María resonaban con una autenticidad desgarradora, una verdad que la mirada impasible de su madre no lograba desmentir. Doña Elena soltó una risa seca, sin alegría, que rebotó en los pesados cortinajes. ¡Disparates! ¿Crees que yo, con mi posición y mi reputación intachable, me rebajaría a tales intrigas? Esa mujer es una manipuladora, un lobo con piel de cordero que se acerca a los incautos para devorarlos, sentenció con desdén. Ricardo observó a su madre, el escepticismo tiñendo su mirada, detectando una fisura en su compostura, una tensión apenas perceptible que no encajaba con la inocencia que pregonaba. Madre, esto no es un juego de poder ni de apariencias. Es sobre Ricky, sobre el derecho de un niño a conocer a su verdadera madre, sobre la verdad que se nos ha ocultado a todos durante años, declaró Ricardo, su voz cargada de una seriedad inquebrantable, una resolución inusual. Mientras tanto en la cocina, María sentía el pánico apoderarse de ella de nuevo, el terror de las represalias que ya había experimentado, el peso de un secreto que acababa de salir a la luz, desatando una tormenta. Las palabras de Ricardo apenas se habían silenciado cuando la mansión del Valle se convirtió en un campamento militar. Un ejército de guardaespaldas con semblantes de piedra OCUPO con acento agudo cada pasillo, cada entrada, impidiendo cualquier movimiento. Ricardo fue interceptado de camino a la habitación de Ricky, su paso firme cortado por una barrera de autoridad. Disculpe, señor del Valle. Por órdenes expresas de doña Elena, la señorita María tiene prohibido el contacto con usted y con el señorito Ricky. Cualquier intento será reportado de inmediato, le informó uno de los hombres, su voz carente de emoción, un autómata al servicio de la matriarca, demostrando el alcance de su control. En su humilde habitación de servicio, María fue confrontada por dos de esos gigantes, quienes le anunciaron con frialdad su despido fulminante. Sus servicios ya no son requeridos en esta residencia, señorita López. Por órdenes de la señora del Valle, debe abandonar la propiedad de inmediato, sin dilación. Se le entregará una compensación económica por su tiempo aquí, pero bajo ninguna circunstancia intente acercarse al niño, le comunicaron con una voz gélida. El corazón de María se encogió, un dolor punzante le atravesó el alma, el terror de perder a Ricky materializándose de la manera más brutal e inminente, sus peores pesadillas hechas realidad. ¿Y Ricky? ¿No puedo al menos despedirme de él? Por favor, déjenme verle una última vez, suplicó María con un hilo de voz, las lágrimas brotando sin control, empañando la dignidad que con tanto esfuerzo intentaba mantener. La mirada de los guardaespaldas era impasible, muros de indiferencia infranqueables. El señorito Ricky estará bien, cuidado. No se preocupe por él. Es por su propio bien y por el de la familia del Valle, sentenció el otro hombre, extendiéndole un sobre lacrado que contenía una suma que pretendía ser una burla a su dolor, un intento de comprar su silencio y su maternidad. Ricardo, al intentar forzar la entrada a la habitación de Ricky, se topó con la misma barrera inquebrantable. El señorito Ricky está bajo estricta supervisión de la señorita Clara, y no puede recibir visitas por el momento, señor. Son órdenes directas de la señora del Valle, le repitió el guardaespaldas, con un tono que dejaba claro que no había negociación posible. La impotencia de Ricardo se transformó en una rabia silenciosa y profunda, mientras la mansión, antes su refugio, se había convertido en una prisión dorada, un laberinto de mármol y engaños donde la voluntad de su madre era la única ley. La separación forzada fue un golpe devastador para Ricky, un niño ajeno a los complejos tejemanejes legales y las conspiraciones familiares, quien solo entendía que su mamá María ya no estaba. Sus noches se llenaron de un llanto silencioso, sus días de una melancolía que no pasaba desapercibida para Ricardo, quien observaba con dolor. «Papá, ¿cuándo regresará mamá María?» «La echo mucho de menos, la extraño mucho», le preguntó Ricky un día, con la voz apenas audible, un lamento que atravesó el corazón de Ricardo con la agudeza de un cuchillo,
reavivando su determinación. Ricardo abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo la vulnerabilidad de su pequeño cuerpo temblar en sus brazos. Volverá Ricky, te lo prometo. Mamá María te quiere más que a nada en este mundo, y yo voy a luchar para que estemos juntos de nuevo, para que la verdad salga a la luz, le susurró Ricardo, su voz quebrada por la emoción, mientras su mente ya trazaba un plan. El sufrimiento de Ricky era el combustible que encendía la llama de su resolve. No permitiría que la inocencia de su hijo fuera sacrificada en el altar del orgullo familiar y las apariencias falsas. Mientras tanto, doña Elena no perdía el tiempo ni un instante. Convocó a sus abogados más leales, hombres de trajes caros y conciencias flexibles, acostumbrados a limpiar el nombre de la familia del Valle de cualquier mancha o escándalo. Quiero que preparen una demanda por calumnias y extorsión contra esa mujer, María López. Y quiero que la prensa, amiga, se encargue de limpiar nuestro nombre, de presentarla como lo que es. Una interesada, y una manipuladora sin escrúpulos que solo busca nuestra fortuna, ordenó doña Elena con un brillo gélido en los ojos, su voz fría y calculadora. La estrategia de doña Elena era implacable, desacreditar a María antes de que pudiera tener la más mínima oportunidad de hablar, o de que alguien pudiera darle crédito a sus palabras. Los abogados, conocidos por su eficacia en casos de alto perfil, comenzaron a preparar un arsenal de documentos falsos y testimonios manipulados, listos para ser presentados al público con la apariencia de la verdad. María, por su parte, expulsada y con el corazón roto, encontró refugio en un modesto apartamento alquilado en una zona humilde de la Ciudad de México. Un contraste brutal con la opulencia de la que había sido testigo. Su único consuelo eran los pocos ahorros que había logrado reunir a lo largo de los años. El miedo a las amenazas de doña Elena la perseguía como una sombra, pero la imagen de Ricky, de sus ojos suplicantes, le otorgaba una fuerza que no sabía que poseía, una valentía inquebrantable que la mantenía en pie. No voy a permitir que me quiten a mi hijo, no voy a ceder. Ricky es mi sangre. Mi vida entera, se prometió a sí misma, con una determinación férrea, a pesar de la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Cada amanecer era un nuevo desafío. Una tarde, mientras María regresaba del mercado con una bolsa de provisiones modestas, una limusina negra pulcra y brillante se detuvo junto a ella en la calle polvorienta. La ventanilla tintada descendió lentamente, revelando el rostro inmaculado y altivo de doña Elena, cuya presencia dominaba el modesto paisaje urbano con autoridad. María, eres una insensata. Pensé que habíamos llegado a un acuerdo hace años. Te ofrecí una vida digna, un trabajo, un techo, y tú me pagas con esta traición descarada. Siseó doña Elena, su voz un murmullo helado que apenas superaba el bullicio de la ciudad. Esta era la primera mini humillación, íntima y cruel, diseñada para recordar a María su supuesta insignificancia, su lugar en el mundo de los del Valle. María apretó los puños, su dignidad herida pero inquebrantable. Usted me obligó, doña Elena. Me robó a mi hijo, me amenazó con quitarme lo único que me importa en este mundo, su amor. ¿Cree que el dinero, la fortuna puede comprar la conciencia, sí, silenciar la verdad y el amor de una madre? Respondió María con un coraje que, aunque teñido de lágrimas, sorprendió incluso a la implacable matriarca, sus ojos reflejando una fuerza insospechada. Doña Elena sonrió con desprecio, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos gélidos. Pobre ingenua. ¿De verdad crees que alguien te creerá a ti, una empleada sin recursos ni voz en este mundo? Yo soy doña Elena del Valle. Mi palabra es ley, y te prometo que, si sigues con esta farsa, no solo perderás a Ricky para siempre, sino que no volverás a encontrar un trabajo decente en toda esta ciudad. Te hundiré en la miseria, te haré la vida imposible, amenazó la matriarca, su voz apenas un susurro que, sin embargo, taladró el alma de María. La amenaza resonó en la cabeza de María, pero en lugar de doblegarla, encendió una chispa de rebeldía, una indignación justa que se transformó en pura determinación. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. La imagen de Ricky, llamándola mamá, con tanta desesperación, era un escudo inquebrantable contra el miedo que la había paralizado durante años. No le tengo miedo, doña Elena, y la verdad,
Aunque usted intente enterrarla bajo 1.000.000 de mentiras, siempre sale a la luz. Por Ricky, lucharé hasta el final, declaró María, su voz firme. Ricardo, por su parte, estaba cada vez más inquieto. La imposición de los guardaespaldas y la manipulación descarada de su madre lo hacían dudar aún más de todo lo que le había contado sobre el pasado de Ricky. Decidió investigar por su cuenta, discretamente, lejos de las miradas indiscretas de los sirvientes y los empleados leales a doña Elena. Necesito que busques todo lo que puedas sobre María. Su vida antes de trabajar aquí, su familia, cualquier registro, por insignificante que parezca, le pidió a un detective privado de su confianza, un hombre fuera de la órbita de su madre. Su única esperanza para desentrañar el misterio. El detective, un hombre discreto y eficiente, se puso manos a la bastroca, obra con la cautela que el caso requería, rastreando viejos contactos y registros. Ricardo también hizo sus propias averiguaciones, revisando documentos antiguos de la familia, contratos, buscando cualquier anomalía, cualquier fisura en la historia oficial que le habían contado. La versión de la madre que abandonó a Ricky le sonaba cada vez más hueca, más fabricada. Recordó vagamente a un abogado de la familia, un señor Robles, que manejaba asuntos delicados antes de su repentino retiro y posterior fallecimiento, una pista crucial. El acoso de doña Elena no cesaba, sino que se intensificaba, extendiéndose incluso al ámbito profesional de Ricardo. Días después, Ricardo recibió una llamada urgente de su asistente. La junta directiva de una de sus empresas había sido convocada de urgencia, algo inusual sin su consentimiento. Al llegar, se encontró con su madre presidiendo la mesa con una expresión de severidad que no presagiaba nada bueno. Ricardo, tu reciente comportamiento levanta una preocupación considerable entre los accionistas. Rumores de un escándalo personal, de una empleada chantajista. Esto podría afectar gravemente la imagen y la estabilidad del consorcio del Valle, espetó doña Elena, usando la junta para minar su autoridad. Madre, mis asuntos personales no tienen absolutamente nada que ver con la dirección ni la estabilidad de la empresa, replicó Ricardo con firmeza, aunque sintiendo la presión sutil de los otros directivos, hombres leales a doña Elena y a su poder. La matriarca sonrió con suficiencia, una mueca carente de calor. Oh, pero cuando esos asuntos personales involucran calumnias y extorsiones, y ponen en entredicho el buen nombre de los del Valle, entonces, querido hijo, se convierten en asuntos corporativos de máxima relevancia. Te sugiero que pongas tus prioridades en orden, antes de que el daño a nuestra fortuna y reputación sea irreparable, advirtió doña Elena, su voz llena de una amenaza apenas velada. La conversación era una clara maniobra para desviar su atención de María y Ricky, y para recordarle quién tenía el verdadero poder dentro de la familia y en el imperio empresarial. Ricardo, sin embargo, no se amedrentó. Mis prioridades siempre han sido la verdad y la justicia, madre. Y eso es exactamente lo que buscaré, cueste lo que cueste, sin importar las consecuencias, declaró con una resolución que sorprendió a algunos presentes, convirtiendo la mesa de la Junta en un campo de batalla. La prensa, hábilmente manipulada por el equipo de comunicación de doña Elena, ya comenzaba a publicar notas insinuando el escándalo. Artículos anónimos supuestamente basados en fuentes cercanas y confiables, hablaban de una empleada desleal que intenta extorsionar al magnate Ricardo del Valle con falsas acusaciones sobre la paternidad de su hijo. La reputación de María era destrozada sistemáticamente, una táctica despiadada para aislarla y quitarle cualquier credibilidad ante la opinión pública. Ricardo leyó los periódicos con una furia creciente, sus manos temblaban mientras sus ojos devoraban cada frase infame. Esto es un ataque directo y despiadado. Ella está usando los medios de comunicación para aniquilar a María, exclamó, golpeando la mesa. La tensión en la mansión era casi insoportable, una niebla densa de secretos y mentiras. Ricky, sintiendo la atmósfera cargada de hostilidad, se mostraba cada vez más retraído, su risa infantil, antes tan contagiosa, ahora apenas un eco lejano. «¿Papá, mamá María ya no me quiere? ¿Por eso no ha vuelto a verme, por eso no me llama?», le preguntó una tarde, sus ojitos llenos de tristeza y confusión.
Ricardo abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo la vulnerabilidad de su pequeño cuerpo temblar en sus brazos. «Volverá, Ricky, te lo prometo. Mamá María te ama más que a nada en este mundo, y yo voy a luchar para que estemos juntos de nuevo», le susurró, reafirmando su promesa de justicia. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». La batalla por la verdad apenas comenzaba. Y el poder de doña Elena era formidable. Pero Ricardo y María, unidos por la sangre y el amor a Ricky, estaban listos para enfrentarlo, a pesar del abrumador contraste social que los separaba. El destino de su familia pendía de un hilo, y cada movimiento en el tablero de ajedrez que se había convertido la Mansión del Valle era crucial. ¿Serían capaces de desmantelar la compleja red de mentiras que los había separado durante tanto tiempo, o la influencia de la poderosa matriarca los aplastaría sin piedad, silenciando la verdad para siempre? La culminación de la despiadada campaña de desprestigio de doña Elena llegó con una rueda de prensa convocada en el suntuoso Salón de Eventos de los del Valle, un lugar usualmente reservado para celebraciones benéficas, ahora convertido en tribunal público. Ante una multitud de periodistas ávidos de escándalos y cámaras de televisión parpadeantes, un portavoz de la familia, un abogado de aspecto severo y voz resonante, subió al estrado con una carpeta voluminosa en sus manos. La familia del Valle lamenta profundamente tener que aclarar públicamente ciertos rumores maliciosos que atentan contra su honor y buen nombre. Una ex empleada de nombre María López ha intentado extorsionar al señor Ricardo del Valle con falsas acusaciones sobre la paternidad de su hijo, declaró el portavoz, lanzando el golpe más bajo y cruel. Esta era la segunda mini humillación, pública, devastadora y diseñada para destruir cualquier vestigio de credibilidad que María pudiera tener. El portavoz, con un tono teatral de indignación fabricada, mostró documentos falsificados, supuestamente firmados por María, donde ella renunciaba a cualquier derecho sobre Ricky a cambio de una suculenta suma de dinero, un cheque grotesco y falso. Estos son documentos irrefutables, que demuestran la verdadera naturaleza de esta mujer. Una oportunista descarada, que busca dinero a costa de una familia honorable y respetada. El señor del Valle, por supuesto, no cederá jamás al chantaje ni a la difamación, añadió el abogado, con un tono de condena inapelable. La noticia corrió como la pólvora por los medios de comunicación y las redes sociales, alimentando el morbo del público. María, que seguía la rueda de prensa desde su modesto televisor, sintió un puñal helado en el corazón, una herida que no cerraría fácilmente, las lágrimas brotando sin control, resbalando por sus mejillas. «Es mentira, todo es una vil y cruel mentira», sollozó, incapaz de defenderse de la cruel embestida de doña Elena. La impotencia la invadía, un sentimiento paralizante, pero también una furia creciente, una determinación de no dejarse vencer por tan viles calumnias, de luchar por su verdad. Ricardo, viendo la rueda de prensa desde su estudio, sentía una rabia fría y profunda, sus puños apretados hasta blanquear los nudillos. ¿Cómo se atreve mi propia madre a llegar a estos extremos de crueldad y manipulación?», rugió, golpeando la mesa de mármol con una fuerza que hizo temblar el mobiliario. Era el punto de no retorno, ya no podía dudar de la maldad intrínseca de su madre. La forma en que María era difamada públicamente, sin piedad, sin un ápice de humanidad, era una prueba irrefutable de la manipulación despiadada que había orquestado. Él debía actuar, y rápido, antes de que las mentiras se convirtieran en la verdad aceptada por todos. La pasividad ya no era una opción. La justicia clamaba por su intervención, por desmantelar la red de engaños que se había tejido con tanta astucia, liberando a María de la sombra que la perseguía. «Necesito que encuentres a alguien, a cualquiera que haya trabajado con el señor Robles, el antiguo abogado de la familia. Alguien que sepa algo, que tenga memoria», le ordenó Ricardo a su detective con una urgencia que no permitía discusión. Esa era su única esperanza para desentrañar el misterio. El detective se puso en marcha con diligencia, rastreando los viejos contactos del difunto señor Robles, un hombre conocido por su discreción, aunque los años hubieran borrado muchas huellas. La persistencia de Ricardo era incansable, su determinación inquebrantable, impulsada por el amor a su hijo y la injusticia contra María.
Mientras tanto, Ricky se volvía más callado, su inocencia corroída por el ambiente de hostilidad y la dolorosa separación. Las nanas intentaban distraerlo con juguetes caros, pero el niño solo anhelaba el abrazo cálido y familiar de su mamá María, un deseo que ninguna fortuna podía comprar. María, a pesar de la humillación pública y la creciente desesperación por no encontrar trabajo, no se rindió jamás, su espíritu inquebrantable. Empezó a buscar empleo, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir y mantener la poca esperanza que le quedaba, enfrentando puertas cerradas por la influencia de doña Elena. La desesperación la acechaba como un depredador, pero cada vez que pensaba en Ricky, en su sonrisa, en la promesa de sus ojos, encontraba la fuerza inquebrantable para seguir adelante. Su dignidad era su escudo, su amor de madre, su única arma en esta batalla desigual. Ricardo, por su parte, había logrado escabullirse de la vigilancia de los omnipresentes guardaespaldas, y visitó a Ricky a escondidas, arriesgándose a la ira de su madre, pero impulsado por el afecto paternal. Lo encontró en su habitación, jugando solo con una triste resignación, un niño al que le habían robado la alegría. «Hijo, te prometo que pronto todo esto terminará. Mamá María y yo estamos luchando por ti con todas nuestras fuerzas, no nos rendiremos», le susurró Ricardo, con una voz cargada de una emoción que intentaba contener, recibiendo a cambio un abrazo que reafirmaba su compromiso. Las noches, dado de Ricardo, se convertían en horas de intensa investigación y desvelo. Un torbellino de archivos y contactos, cada documento podía arrojar luz sobre el pasado de María y el nacimiento de Ricky. La idea de que su propia madre, la mujer que le había enseñado los valores del honor, hubiera sido capaz de una traición tan profunda lo carcomía, dejando un vacío en su alma, un conflicto moral insoportable. La verdad, la verdadera identidad de la madre de su hijo, se había convertido en su obsesión, el motor que impulsaba cada una de sus acciones. El detective, después de semanas de búsqueda incansable, finalmente dio con una pista crucial que encendió una luz de esperanza. «Señor del Valle, encontré a la antigua secretaria del señor Robles, se llama Carmen. Vive jubilada en un pueblo pequeño, en las afueras de la ciudad, alejada de todo este mundanal ruido. Parece que tiene algo muy importante que decir, pero le da un miedo terrible hablar, señor», informó por teléfono, su voz llena de expectación contenida. El corazón de Ricardo dio un vuelco, un atisbo de esperanza en la oscuridad. «Consigue una cita. Vamos a verla de inmediato. Es nuestra oportunidad», ordenó Ricardo. Ricardo, con una mezcla de ansiedad palpable y una determinación inquebrantable, condujo sin descanso hasta el pequeño pueblo rural. La casita de Carmen era modesta, llena de recuerdos de una vida sencilla. Carmen, una mujer mayor de ojos sabios y manos temblorosas por la edad y los nervios, lo recibió con una cautela que hablaba de años de miedo y silencio. «Sabía que este día llegaría, señor del Valle. El señor Robles siempre dijo que la verdad, no importa cuán profunda se entierre, no se puede ocultar para siempre», dijo Carmen, su voz cargada de una resignación que rozaba el alivio. «Por favor, Carmen, cuénteme todo lo que sepa. Necesito saber la verdad, cada detalle, sobre María y Ricky, sobre lo que realmente pasó», suplicó Ricardo, su voz apenas un susurro. Carmen suspiró profundamente, el peso de años de silencio liberándose en el aire. «La señora Elena orquestó todo, señor. Ella amenazó a María, una muchacha joven, humilde, con quitarle a su hijo si no aceptaba simular su abandono. El señor Robles, mi antiguo jefe, estaba muy incómodo con la situación, la consideraba una infamia y un crimen moral. Él intentó oponerse, pero doña Elena era implacable, era como un muro inquebrantable», confesó Carmen. Carmen continuó, su voz apenas un murmullo que se elevaba por encima del silencio respetuoso de la sala. «El señor Robles, previendo la malevolencia de su madre, guardó copias de todos los documentos, cada uno con su sello y firma, incluyendo un testamento póstumo que preparó en secreto, por si algo le pasaba. Quería que la verdad saliera a la luz. También conservó con acento agudo los resultados de las pruebas de ADN que se hicieron en secreto, que confirman, sin lugar a dudas, que Ricky es su hijo biológico con María», reveló Carmen, señalando un viejo arcón de madera en un rincón.
Las palabras de la secretaria eran una bomba, el tesoro de pruebas que cambiaría el destino de todos. Ricardo sintió como el aire le abandonaba los pulmones, un mareo momentáneo. El testamento póstumo, las pruebas de ADN irrefutables. Todo el andamiaje de mentiras de su madre se desmoronaba ante sus ojos incrédulos, reduciéndose a escombros. «Esto es increíble. Mi propia madre, la mujer que siempre creí honorable y justa, capaz de tal traición», exclamó, el dolor y la furia chocando y ardiendo en su pecho, una mezcla explosiva de emociones. Carmen le entregó una caja polvorienta, conteniendo los documentos cuidadosamente guardados. Las pruebas irrefutables estaban en sus manos, la verdad que exoneraría a María y uniría a su verdadera familia. Carmen, ¿por qué no hizo esto antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo, sabiendo la injusticia que María estaba viviendo? Preguntó Ricardo, aunque comprendía el miedo de la anciana, un miedo que había sido su propia cárcel. Ella bajó la vista, sus manos temblorosas entrelazadas. El señor Robles me hizo jurar, bajo un juramento solemne, que solo lo revelaría si la vida o la dignidad de la señorita María o el niño estaban en peligro inminente. Y con lo que está haciendo doña Elena ahora con las calumnias siento que es el momento. Su madre es una mujer muy poderosa, señor, y yo solo una pobre mujer, una obrera, con mucho miedo, respondió Carmen. Ricardo, con los documentos ahora en su posesión, se levantó del sillón con una nueva y férrea determinación, una resolución que antes no había conocido. No se preocupe, Carmen, usted ya ha hecho lo más difícil, ha demostrado un coraje inmenso al hablar. Ahora la verdad se hará pública, y nadie, ni siquiera doña Elena, podrá silenciarla jamás, cueste lo que cueste, prometió. Ricardo, su voz resonando con la fuerza de la justicia, que por tanto tiempo había sido negada. Regresó a la ciudad con la caja de documentos en el asiento del copiloto, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la euforia. El lujo de la mansión del Valle, antes un símbolo de su poder, ahora le parecía un escenario para la hipocresía. Doña Elena, ajena al descubrimiento de Ricardo, ya preparaba la ostentosa gala anual de beneficencia, su evento social más importante del año, el escaparate de su poder y su falsa benevolencia. Planeaba usar ese escenario para anunciar públicamente la resolución final del escándalo de María, expulsándola definitivamente de sus vidas y reubicando a Ricky en una escuela de élite lejos de todo, bajo su control absoluto. No sabía que Ricardo había descubierto la verdad innegable, que sus días de impunidad estaban contados. El escenario estaba listo para un clímax dramático, una noche que pasaría a la historia de los del Valle, donde la verdad finalmente confrontaría a la mentira más elaborada. Ricardo pasó las siguientes horas preparando su estrategia con la precisión de un cirujano. Sabía que doña Elena usaría la gala para dar su último y cruel golpe, para sellar su victoria. Pero él tenía la verdad, las pruebas irrefutables y una fe inquebrantable en la justicia que le impulsaba. Esta sería la oportunidad perfecta para desenmascarar a su madre frente a la élite de México, para limpiar el nombre de María, y, lo más importante, para recuperar a su hijo del engaño. El ajedrez familiar llegaba a su jugada final, y Ricardo estaba listo para el jaque mate, con la verdad como su única arma y la justicia como su bandera. La gala de beneficencia de los del Valle era un espectáculo de ostentación. Cientos de invitados de la élite mexicana se congregaban en el gran salón, bajo candelabros de cristal que derramaban luz dorada sobre joyas resplandecientes y trajes de alta costura. Doña Elena, majestuosa en un vestido de seda esmeralda, se movía entre la multitud con la seguridad de una reina, saludando con sonrisas calculadas, ajena al volcán de verdades que estaba a punto de erupcionar. Su poder, su reputación, parecían más sólidos que nunca, un monumento a la impunidad que había construido con años de engaños. El aire estaba cargado de perfumes caros, risas fingidas y la expectativa de un anuncio que, para ella, sería la confirmación de su victoria aplastante sobre María, sellando el destino de Ricky. Ricardo, vestido impecablemente, se mantenía en un segundo plano, observando el despliegue de hipocresía con una furia contenida que apenas lograba disimular.
Los documentos de Carmen, la caja polvorienta que contenía la verdad, estaban a buen recaudo en un lugar seguro, listos para ser usados en el momento preciso. Sentía el peso de la responsabilidad, el de la justicia que debía a María y a Ricky, pero también la adrenalina de quien está a punto de desatar una tormenta. Sus ojos, acostumbrados a analizar números y estrategias, ahora se centraban en su madre. Cada gesto, cada sonrisa de doña Elena, eran una afrenta a la verdad que él portaba, un insulto a la dignidad de María. Lejos de la opulencia, en su pequeño y modesto apartamento, María observaba la transmisión de la gala por un televisor viejo y ruidoso, su corazón apretándose con cada imagen de doña Elena. La visión de la matriarca, tan triunfal y segura, la llenaba de una desesperación helada. Pensó en Ricky, en sus ojos tristes, en la promesa que le había hecho de luchar. ¿Sería este el fin? La verdad sería aplastada bajo el peso de la fortuna y el poder de los del Valle. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez, no solo de tristeza sino también de una rabia silenciosa. Una determinación feroz, de no dejarse vencer por tan cruel injusticia. De luchar por su hijo. Doña Elena, con una copa de champán en la mano, se dirigió al estrado improvisado, su voz resonando por los altavoces con una falsa calidez. Queridos amigos, su generosidad esta noche es un bálsamo para el alma. En la familia del Valle siempre hemos creído en la caridad y la protección de los más vulnerables. Por eso, me siento en la obligación de compartir con ustedes una situación delicada que, lamentablemente, ha empañado la tranquilidad de nuestro hogar, pero que hoy, gracias a la divina providencia y a la rectitud de la justicia, llega a su tan necesaria conclusión, anunció, tejiendo su red de mentiras. Con un suspiro melodramático, prosiguió. Como muchos sabrán, hemos sido objeto de un intento de extorsión y calumnias por parte de una antigua empleada, María López. Una situación dolorosa que afortunadamente hemos resuelto. Para proteger la estabilidad emocional de mi nieto, Ricky, hemos decidido reubicarlo en una prestigiosa escuela internacional, lejos de cualquier influencia negativa, donde podrá crecer en paz y armonía. Y en cuanto a la señorita López, sus servicios han sido definitivamente terminados, y cualquier vínculo con nuestra familia, cortado de raíz, sentenció, creyendo que había sellado su victoria con palabras de autoridad. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los invitados, acostumbrados a las narrativas controladas de doña Elena, asentían con sus cabezas, convencidos de la verdad oficial. Pensaron en la pobre familia del Valle, víctima de una empleada ambiciosa, y aplaudieron con una hipocresía velada, aliviados de que el escándalo se resolviera tan limpiamente. La falsa resolución de doña Elena era un golpe maestro, una muestra de su astucia y su control sobre la opinión pública. La escena era un testimonio del poder de la fortuna, para distorsionar la realidad, para maquillar las verdades más oscuras, transformando a la víctima en victimario. María sintió que el aire le faltaba, su cuerpo temblaba incontrolablemente. La había perdido, lo había perdido todo. Sus rodillas flaquearon, y cayó sentada en el suelo frío de su apartamento, las lágrimas inundando su rostro, un grito silencioso atrapado en su garganta. No. No puedo permitirlo. Ricky es mío, Ricky es mi hijo, exclamó entre sollozos, el dolor de la separación desgarrándola por dentro. En ese instante, el miedo que la había atenazado durante años, se transformó en una furia ardiente, una fuerza imparable. Tenía que ir, tenía que luchar por su hijo, no importaba qué. En ese preciso momento, cuando doña Elena esbozaba una sonrisa de triunfo, una voz potente y grave retumbó por los altavoces, haciendo que todos los presentes se volvieran hacia la entrada del salón. Deténgase ahí, madre. Ni Ricky se irá a ninguna parte, ni María será difamada un minuto más. La verdad tiene que salir a la luz, exclamó Ricardo del Valle, su figura imponente irrumpiendo en el escenario, avanzando con paso firme entre la multitud atónita, la mirada fija en su madre, un aura de determinación y justicia rodeándolo. Su interrupción fue un trueno en la noche silenciosa. Doña Elena palideció, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia contenida. Ricardo, ¿pero qué haces?
¿Cómo te atreves a interrumpir un evento tan importante con estas insolencias? Compórtate, le espetó. Su voz, aunque intentaba sonar autoritaria, temblaba ligeramente, revelando una fisura en su armadura. El público observaba la escena con una mezcla de sorpresa y expectación, anticipando un drama familiar de alto calibre, sintiendo la tensión en el ambiente, una electricidad palpable que prometía revelar algo oscuro. Usted es quien debe comportarse, madre. ¿O acaso piensa seguir engañando a todos, seguir mintiéndole a la élite de esta ciudad, y lo que es peor, a su propio hijo y nieto? No voy a permitir que continúe con esta farsa. La verdad de Ricky es mi verdad, y es la verdad de María, declaró Ricardo, alzando la voz para que cada palabra resonara en el salón. Doña Elena, recomponiéndose, lanzó una risa nerviosa. «Disparates, Ricardo, tu mente ha sido envenenada por esa mujer, te ha manipulado. No hay verdad alguna que no haya sido ya revelada por la familia del Valle», replicó, intentando aferrarse a su versión. Ricardo no perdió el tiempo en discusiones estériles. Con un gesto rápido sacó de un maletín los documentos que Carmen le había entregado. «Aquí tengo el testamento póstumo del señor Robles, nuestro antiguo abogado, un hombre de honor que no soportó la carga de sus mentiras, y decidió dejar constancia de la verdad para que, algún día, fuera revelada», anunció Ricardo, mostrando los papeles con el sello y la firma del abogado, una prueba irrefutable que cortaba de tajo la red de engaños. Un murmullo de incredulidad se extendió entre el público. La tensión era máxima. Ricardo leyó en voz alta, su voz firme y clara, cada palabra un puñal en el corazón de doña Elena. «Yo, el abogado Armando Robles, dejo constancia de que doña Elena del Valle, bajo amenazas de despojar a la joven María López de su hijo recién nacido, la obligó a simular su abandono y a guardar silencio, para que el pequeño Ricky fuera criado como hijo exclusivo de Ricardo del Valle, privándolo de la presencia y el amor de su verdadera madre, María. Esta es una verdad que debe ser conocida». La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. El shock en los rostros de los invitados era palpable. El rostro de doña Elena se transformó, el color se le fue, sus ojos gélidos brillaban con una mezcla de pánico y furia, que ya no podía disimular. «Esas son mentiras, documentos falsificados, Ricardo, te has vuelto loco. Esa mujer te ha embrujado para que la ayudes en su patraña. Nadie te creerá a ti antes que a mí, tu madre», gritó, con una voz estridente que rompió la solemnidad del ambiente. Desesperada por desacreditar la prueba que la hundía, su poder se desmoronaba ante la mirada de todos, expuesta en su perfidia. Ricardo ignoró los gritos de su madre. Sus ojos se llenaron de emoción al hablar, su voz, aunque firme, se quebró ligeramente. «¿Cómo pude ser tan ciego? Mi propio hijo ha sido privado del amor de su verdadera madre, mientras ella vivía bajo nuestro mismo techo, silenciada, humillada. El dolor de María, la desesperación de Ricky, son la prueba más grande de su crueldad, madre. ¿Qué clase de ser humano es capaz de tal bajeza, de tal manipulación, para mantener unas apariencias que ahora se revelan como la más vil de las mentiras?» Con un gesto aún más dramático, Ricardo sacó un segundo documento. «Y para que no quede ninguna duda, aquí tengo los resultados de las pruebas de ADN. Pruebas que el señor Robles realizó en secreto, previendo que algún día la verdad reclamaría su lugar. Estas pruebas confirman, sin lugar a dudas, lo que María me confesó en mi cocina, lo que mi hijo Ricky gritó con el alma. Yo soy el padre biológico de Ricky, y María es su verdadera madre», anunció, su voz resonando con una fuerza inquebrantable, que destrozaba todas las dudas y mentiras. En ese momento, la puerta del salón se abrió y apareció Ricky, llevado de la mano por Clara, la nana, que había desobedecido las órdenes de doña Elena, conmovida por el sufrimiento del niño. Ricky, con sus ojos llorosos, miró a su padre en el escenario. «Papá, mamá María está aquí. ¿Va a volver a casa?», preguntó, su voz infantil rompiendo el silencio atónito de la sala, su inocencia siendo el golpe final al argumento de doña Elena, su simple presencia desnudando la manipulación que lo había rodeado. Ricardo se arrodilló para abrazar a su hijo, las lágrimas por fin desbordándose de los ojos. Miró a la multitud con Ricky en sus brazos. «Aquí está la prueba más grande de todas.
Un niño que solo anhela el amor de su madre. Un amor que le ha sido negado por la crueldad y la ambición de mi propia sangre. Ricky no es un del Valle de apellido, Ricky es un del Valle por el amor que su verdadera madre, María, le ha dado, un amor que ni usted, madre, ha podido comprar ni silenciar jamás. Proclamó, su voz cargada de una emoción pura y desgarradora. Justo en ese instante, como si un hilo invisible la guiara, María irrumpió en el salón. Sus ropas modestas en contraste con la opulencia, sus ojos fijos en Ricky y Ricardo en el escenario. Había corrido desde su apartamento, impulsada por la esperanza y la desesperación, sin importarle la seguridad o las consecuencias. Al ver a su hijo en brazos de Ricardo, al escuchar las palabras de justicia, sus rodillas cedieron, pero no de debilidad, sino de alivio y una gratitud inmensa. Su corazón vibrando con una emoción abrumadora, la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo, finalmente revelada. Ricardo vio a María y con un gesto la invitó a subir al escenario. El público, en shock, presenciaba el reencuentro más emotivo de sus vidas. María, temblorosa, se acercó a Ricky, quien extendió sus pequeños brazos hacia ella. «Mamá María, ¿viniste?» «No me dejes», exclamó el niño, aferrándose a su madre con una fuerza desesperada. Ricardo abrazó a ambos, a María y a Ricky, formando un cuadro de amor y verdad que era el antídoto perfecto a los años de engaño. La imagen de la familia unida, a pesar de todo, era una declaración potente. Doña Elena, desfigurada por la rabia y la humillación, intentó gritar, pero su voz se ahogó en un gemido. Su rostro, antes tan sereno y autoritario, ahora estaba retorcido por la derrota, sus ojos vidriosos, su mundo de control y apariencias derrumbándose estrepitosamente. Fue escoltada fuera del escenario por los mismos guardaespaldas que antes habían acatado sus órdenes, pero ahora la miraban con un asombro que rayaba en la lástima, su poder, su reputación, destrozados públicamente, una caída tan brutal como su ambición. El silencio de la multitud era un veredicto. El salón estalló en murmullos, seguidos de algunos aplausos tímidos, que pronto se hicieron más fuertes, reconociendo el coraje de Ricardo y la dignidad de María. La élite de la Ciudad de México había sido testigo de una verdad cruda y poderosa, una historia de amor y engaño que superaba cualquier melodrama. Las redes sociales ya ardían con la noticia, y los flashes de las cámaras captaban la imagen de la nueva familia del Valle. Ricardo, María y Ricky, unidos, de pie, bañados en la luz de la verdad, que los redimía y los unía. Ricardo, con el brazo alrededor de María y Ricky, se dirigió a la multitud. Esta noche, no solo hemos destapado una verdad dolorosa, sino que hemos reafirmado el poder del amor y la justicia. Mi madre actuó por miedo, por un control equivocado, pero el amor de una madre, el de María, ha sido más fuerte que cualquier manipulación. Hoy, la familia de El Valle se reconstruye sobre cimientos de honestidad y amor, y prometemos que esta verdad será un legado para todos, para que nunca más se silencie la voz de quien busca justicia, sentenció con la voz llena de una promesa inquebrantable. María, con Ricky firmemente abrazado, sintió el calor de los brazos de Ricardo rodeándolos a ambos, formando un círculo de amor inquebrantable en el centro del gran escenario. Las luces del salón de la gala, antes implacables, ahora parecían arroparlos con una suavidad dorada, mientras los flashes de las cámaras capturaban la imagen de su familia unida. El murmullo inicial de la multitud se transformó en un aplauso cálido y sostenido, un coro de aprobación y respeto que ahogó los últimos ecos de la perfidia de doña Elena. Las lágrimas de María, ya no de dolor sino de alivio y gratitud inmensa, corrían libres por sus mejillas. El peso de años de silencio y miedo por fin liberado en ese abrazo redentor, un momento que lo cambió todo para siempre. Ricardo, alzando una mano para pedir silencio, se dirigió a los presentes, su voz resonando con una sinceridad que conmovió a todos, una voz que no temía mostrar la vulnerabilidad de su alma. María, mi amor, mi valiente, no existen palabras para expresar el dolor y la vergüenza que siento por haber permitido esta farsa, por haber tardado tanto en ver la verdad que estaba frente a mis ojos. Te pido perdón, no solo por mí, sino por el daño inmenso que te infligió mi propia familia, mi madre.
Tú eres la mujer más noble y fuerte que he conocido, la madre de mi hijo, y mereces todo el respeto, toda la admiración y todo el amor del mundo. Si me permites, quiero dedicarte mi vida entera, enmendando cada error que haya cometido, declaró Ricardo, con la voz cargada de un amor profundo, su mirada fija en María, que no podía creer lo que oía, sintiendo que un nuevo amanecer llegaba a su vida. Ante la sorpresa de María y la expectación de la multitud, Ricardo se arrodilló, no con la ostentación que solía rodear su vida, sino con una humildad que le nacía del alma y le hacía ver más allá de las apariencias, y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. María López, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Prometo protegerte y amarte cada día de nuestra existencia, construir contigo una vida de verdad y justicia para Ricky y para nosotros, una vida basada en la honestidad que nos fue negada, pronunció, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo, pero de oro puro, símbolo de un amor que había resistido la tormenta más cruel. Los aplausos estallaron con más fuerza, y María, entre sollozos, asintió con la cabeza, su corazón desbordado. Sí, Ricardo, sí quiero una vida contigo. Una vida de verdad y de amor para nuestro hijo, una vida donde el silencio y la mentira no tengan cabida jamás, respondió María, extendiendo su mano, donde Ricardo deslizó el anillo. El brillo del oro era un destello de esperanza en la noche, un símbolo de la nueva vida que comenzaba para ellos, para su pequeño Ricky. El niño, ajeno a la complejidad de la propuesta, solo veía a sus padres unidos, a su mamá María de vuelta, y se abrazó a ambos con la inocencia que solo un niño puede tener, con la seguridad que tanto anhelaba. Los tres, juntos en el escenario, eran la encarnación de la justicia triunfante, un mural de amor y reparación, que se grabaría en la memoria de todos los presentes, y en la historia de la familia del Valle. La caída de doña Elena fue tan rápida como estrepitosa, una lección de que ni el poder ni la fortuna pueden comprar la verdad. Al día siguiente, los abogados de Ricardo, ahora bajo su estricta dirección, y con una nueva visión de la justicia, iniciaron los procedimientos legales. La matriarca, despojada de su poder y su reputación, enfrentó no solo la desaprobación social, sino también cargos por manipulación, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia, una serie de delitos que ella pensó que su riqueza podía ocultar para siempre. La prensa, antes manipulada por ella, ahora se deleitaba en exponer su perfidia, publicando la verdad de la conspiración, con los documentos irrefutables que Ricardo había presentado, sellando así su destino de soledad y ostracismo. Su imperio se desmoronaba. Ricky, con 8 años, no comprendía del todo la magnitud del escándalo ni las intrincadas redes de poder que habían manipulado su vida, pero sí sentía la inmensa alegría de tener a sus dos padres juntos, de poder llamar a María mamá sin temor. La mansión del Valle, antes un lugar de secretos y tristezas silenciosas, se transformó en un hogar lleno de risas, de juegos, y la calidez de una familia completa que, por fin, se había encontrado. Las nanas y el personal, aliviados por la verdad revelada, lo veían jugar con una vitalidad renovada. Mamá María, papá, ¿vamos a vivir siempre juntos? ¿Nadie me va a separar de ti?, preguntó Ricky una tarde, sus ojos grandes y llenos de una esperanza que antes le había sido negada con crueldad. Sí, mi amor, siempre juntos, una familia unida por el amor y la verdad, nadie nos podrá separar jamás, respondió María, acariciando el cabello de su hijo, mientras Ricardo la abrazaba, sellando la promesa con la fuerza de su amor. La dinámica entre ellos había cambiado radicalmente. María, antes la empleada silente y humillada, ahora era la señora de la casa, pero su esencia humilde y su dignidad seguían intactas, más fuertes que nunca. Ricard, por su parte, había encontrado en María no solo a la madre de su hijo, sino a su compañera, a su igual, la mujer que le había enseñado el verdadero significado del amor, la verdad y la justicia, valores que el poder y la fortuna no podían comprar ni reemplazar, que daban verdadero sentido a su vida. Una noche, mientras Ricky dormía plácidamente, soñando con un futuro feliz y sin sombras, Ricardo y María conversaban sobre el futuro, sobre el legado que querían dejar.
No podemos permitir que otra mujer sufra lo que tú padeciste, María, el miedo a perder a un hijo, a ser silenciada por el poder, a ser humillada y denigrada. Es una injusticia que debe terminar, que debemos erradicar con todas nuestras fuerzas, dijo Ricardo, con una convicción que emanaba de lo más profundo de su ser, su corazón transformado por la experiencia de su amada. María asintió, las palabras de Ricardo resonando con una verdad dolorosa pero liberadora. Muchas mujeres vulnerables necesitan una voz, un lugar seguro, una oportunidad real para luchar por sus hijos y por su propia dignidad, añadió ella, su mirada encendida por una nueva y noble misión. Así nació la idea de la Casa Hogar Ricky y María del Valle, un faro de esperanza en la compleja Ciudad de México. Ricardo, utilizando su vasta fortuna y sus contactos, no escatimó en recursos. Compró y renovó una gran propiedad en las afueras de la ciudad, transformándola en un refugio digno y moderno, un espacio diseñado con amor y respeto. María, con su experiencia y su empatía inquebrantable, se dedicó en cuerpo y alma a diseñar los programas de apoyo, a escuchar las historias de otras mujeres. ¿Será un lugar donde las madres solteras encuentren asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, capacitación laboral y, sobre todo, la seguridad de que nadie les arrebatará a sus hijos ni les robará su voz? Explicó María, con una pasión que contagiaba a todos los que la escuchaban. La fundación se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para cientos de familias que vivían en la sombra de la vulnerabilidad. Su nombre, Ricky y María del Valle, era un símbolo poderoso y conmovedor. La unión de un niño que había sido robado de su madre y una mujer que había luchado con dignidad por él, ahora transformados en un legado de justicia inquebrantable. No era solo una casa. Era una promesa de que el amor maternal y la verdad prevalecerían sobre la opresión y el engaño más cruel. Cada ladrillo, cada sala de la casa hogar, estaba impregnado de la convicción de que la vulnerabilidad no debía ser sinónimo de silencio, sino de una fortaleza inquebrantable capaz de cambiar el mundo, de transformar vidas. La inauguración de la casa hogar fue un evento emotivo, televisado y cubierto por todos los medios de comunicación, que aplaudieron la iniciativa de los del Valle. Ricardo y María, de pie junto a un sonriente Ricky, recibieron el reconocimiento público por su valentía y su noble causa, un ejemplo de redención y justicia. Mientras tanto, doña Elena, recluida en la mansión, despojada de sus títulos y su influencia, observaba la transmisión desde la soledad de su habitación, su corazón consumido por el resentimiento. La imagen de María, triunfante y digna, era un espejo cruel de su propia caída, de su condena más dura. El desprecio de la sociedad que tanto había anhelado controlar, una lección amarga de que el verdadero poder reside en la verdad y no en la mentira. Unos meses después, en una ceremonia íntima, rodeados de Ricky y sus seres queridos más cercanos, Ricardo y María unieron sus vidas en matrimonio, sellando su amor ante Dios y los hombres. No hubo la ostentación de la que Ricardo solía rodearse, sino la pureza de un amor que había sido forjado en el crisol del dolor y la adversidad, un amor auténtico y profundo. María lució un vestido sencillo, pero su rostro irradiaba una belleza que nacía de la felicidad genuina y la paz interior, de la certeza de un amor que la había encontrado. Ricardo la miraba con una devoción que antes desconocía. Un hombre transformado por el amor de una mujer humilde que le había mostrado el camino de la verdadera riqueza, la de un corazón puro y sincero. El amor verdadero y la verdad siempre encuentran su camino, no importa cuán profundo sea el engaño, cuán oscuro sea el secreto que se intente ocultar, susurró Ricardo a María durante el baile, mientras Ricky los observaba con una sonrisa radiante. El niño mi semeo, haz feliz del mundo. Esa noche, el lujo de la mansión del Valle, antes un símbolo de opresión y falsedad, se convirtió en el escenario de una celebración auténtica, un testimonio de que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre lo hace, y que la bondad y la dignidad de los vulnerables pueden derribar los muros de los más poderosos. La historia de María era un himno a la esperanza para todos aquellos que sentían que sus voces habían sido silenciadas injustamente. 5 años después el tiempo había tejido una nueva realidad para la familia del Valle, una realidad de amor, crecimiento y prosperidad.
La casa hogar Ricky y María del Valle había crecido exponencialmente, transformando la vida de miles de familias en todo México. Lo que comenzó como un refugio, se había expandido a una red de centros de apoyo integral, becas educativas para los hijos de madres solteras y programas de empoderamiento femenino que ayudaban a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas con dignidad y a su autonomía, forjando un futuro prometedor. El legado de María y Ricardo no era solo dinero, sino una verdadera revolución social, un cambio palpable en la vida de muchas. Ricky, ahora un adolescente de 13 años, era un joven alegre y seguro de sí mismo, con la mirada brillante y la sonrisa contagiosa que el amor y la estabilidad le habían devuelto, borrando las sombras del pasado. Había desarrollado un interés particular por la justicia social, a menudo acompañando a sus padres a los eventos de la fundación, escuchando las historias de las mujeres con una madurez inusual para su edad, comprendiendo la importancia de la verdad. Se había convertido en el mejor hermano mayor, protector y cariñoso, la prueba viviente de que un corazón tierno, si se le da el amor y la verdad que necesita, puede florecer incluso después de la más amarga de las experiencias. La familia del Valle, reconstruida sobre cimientos sólidos de amor y verdad, celebró un nuevo milagro: el nacimiento de una hermosa niña, la pequeña Elena, nombrada en honor, paradójicamente, a la abuela que había provocado tanto dolor, como un acto de perdón y esperanza para un nuevo comienzo, un símbolo de reconciliación. Su llegada trajo una alegría indescriptible, la culminación de un sueño que había parecido imposible. Ricky, con los ojos llenos de orgullo, la acunaba con una ternura que conmovía a todos, un círculo de vida y amor que se cerraba de la manera más hermosa, una muestra del triunfo de la familia, más allá de cualquier obstáculo. La pequeña Elena era el símbolo tangible de su amor, la prueba irrefutable de que, después de la oscuridad más profunda, siempre llega el amanecer, más brillante y lleno de promesas de un futuro mejor. Era el fruto de la redención de Ricardo, del coraje inquebrantable de María, y de la verdad que había unido sus destinos, forjando un lazo que ni el tiempo ni el engaño podrían romper. Su nacimiento selló no solo la unión de la pareja, sino el legado de una fundación que seguía creciendo, inspirada por la historia de una madre y un hijo que, contra todo pronóstico, encontraron su camino de regreso el uno al otro, forjando un futuro mejor para todos. María, sentada en el jardín de la mansión, bañada por el sol de la tarde, observaba a Ricardo jugar con Ricky y la pequeña Elena, su corazón rebosante de paz y gratitud. Pensó en el camino recorrido, en el miedo que la había paralizado, en la fuerza inquebrantable que encontró en el amor por su hijo. El amor verdadero y la verdad siempre encuentran su camino, no importa cuán profundo sea el engaño, porque la justicia siempre prevalece, murmuró para sí misma, una sonrisa serena en sus labios. La vida le había enseñado la lección más valiosa: que la riqueza material palidece ante la abundancia de un corazón lleno de amor, y la dignidad de una vida vivida con autenticidad y valentía.